El transportador es un instrumento utilizado en geometría para medir ángulos. Aquí nosotros podemos observar un transportador. Es un instrumento que utilizamos, como lo dice el texto, para medir ángulos. El transportador mide de 0 a 180 grados, que es el ángulo que tenemos cuando observamos una línea recta. Aquí en esta línea recta nosotros podemos observar, para poder usar muy bien el transportador, que este ángulo que mide en total vale 180 grados. Aquí observamos el 0 y aquí observamos el 180. Si queremos medir en el sentido inverso, también lo podemos hacer. Aquí nosotros tenemos el 0 y en el otro lado tenemos 180. En toda la mitad tenemos un ángulo de 90 grados. Eso es lo que necesitamos nosotros de conocer del transportador para poder hacer uso de él. El origen se pone en la mitad. Aquí donde tengo el origen de esta flecha. Este es un ángulo de 0 grados. Si yo empiezo a subir, obtengo un ángulo de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Esto es lo que llamamos ángulo recto, ángulo de 90 grados. Entre las dos flechas azules hay un ángulo de 90 grados. Y si yo puedo medir hasta el otro lado, entre esta flecha roja y esta otra, dando la vuelta completa, tengo un ángulo de 180 grados. Para eso me sirve el transportador. Incluso ángulos más grandes que 90, que se llaman ángulos obtusos. Ángulos de 100, de 110, de 120, de 130. Ángulos agudos. Ángulos de 10, de 20, de 30, de 40. Esta línea punteada indica el ángulo de 45 grados, que es muy útil. Es la mitad del ángulo recto. Este que está con la línea roja mide 45 grados y es la mitad de un ángulo recto, porque es la mitad de 90. Entonces miremos qué nos pregunta. Dice, utilizando correctamente el transportador podemos afirmar que a las 3 en punto el ángulo formado por las manecillas del reloj es 90 grados. Entonces, lo que hicimos con el transportador lo podemos hacer en el reloj. Lo que hicimos con el transportador. Entonces, hay una saeta o un palito, llamémoslo así, ¿verdad? Sí. Hay un puntero, démosle el nombre mejor, los punteros del reloj. Hay un puntero corto que se llama el horario, el que marca la hora. En este caso serían las 3 en punto. Este puntero corto lo ponemos aquí apuntándole al 3. Y el puntero largo que lo vamos a poner de color azul, lo vamos a poner apuntándole al 12. 12 quiere decir 0 minutos. Estos son 0 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Bueno, no nos extendamos en esto porque evidentemente todos conocemos el reloj desde que empezamos a estudiar en preescolar o aún antes. Entonces, la figura que está nos muestra un ángulo que se forma a las 3 en punto. Nos dice que es 90 grados. 90 grados, ¿por qué? Porque si yo traslado este ángulo al transportador, me mide 90. El de los minutos está apuntando hacia arriba, o sea, hacia el 90. Y el de las horas está apuntándole a la derecha, o sea, al 3. Estos son los ángulos en el transportador. Y vemos que mide 90 grados. Entonces, así podemos utilizar la información que nos da el transportador para los ángulos en el reloj. La pregunta en cuestión, la pregunta de matemáticas que viene aquí de geometría es, la medida del ángulo que forman las manecillas de un reloj a las 10 en punto es, a las 10 en punto. Aquí hay dos formas de hacer el ejercicio. Una de ellas es sin usar el transportador y otra usándolo.
Vamos a hacerlo primero sin usar el transportador. Simplemente vamos a ubicar las dos flechas, la flecha negra que marca las horas y la flecha azul que marca los minutos. Entonces, a las 10 en punto, la flecha azul está apuntando hacia arriba porque es en punto, 0 minutos. Entonces, aquí tenemos la flecha larga, la saeta o el puntero largo. Luego ubiquemos el puntero corto. El puntero corto le debe apuntar a las 10 porque nos dicen que son las 10 en punto. En este momento el reloj marca las 10 en punto. ¿Cómo hacemos para hallar el ángulo que forman las manecillas a las 10 en punto? Que es este que observamos aquí. Este ángulo que observamos aquí es el ángulo que forman las manecillas a las 10 en punto. Ubiquémoslo de color rojo. Este ángulo es el que nos están preguntando, nos están pidiendo. ¿Cómo hacemos para marcar este ángulo? Entonces, para marcar este ángulo, nosotros debemos ubicar, acordarnos que el ángulo recto mide 90 grados. El ángulo que se forma entre estas dos líneas rojas mide 90 grados. También debemos recordar que en el reloj un ángulo recto equivale a 3 horas. Si ustedes observan bien, ese ángulo recto se divide en 3 pedazos. Si el ángulo de 90 se dividió en 3 pedazos, esto es porque cada uno de estos ángulos mide 30 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque el ángulo completo mide 90 y lo he dividido en 3. 30, 30 y 30. Como a las 10 en punto, el ángulo que está formando es el de la flecha negra y la flecha azul, entonces volvámoslo a mirar. Volvamos a mirar. El puntero de color azul que dijimos que es el minutero, el de los minutos marca hacia arriba. El puntero de color negro, que es el de las horas, le está apuntando hacia el 10. Mírenlo. Si quiere, prolonguémoslo un poco. Acá le está apuntando a las 10. ¿Qué ángulo forman? Entonces lo vemos muy fácilmente. Vemos que el ángulo que se forma, pongámoslo aquí de color verde, es este ángulo que mide 30 grados y este otro que también mide 30 grados y este otro que también mide 30 grados. ¿Cuántos de esos abarca? El minutero y el horario abarca estos dos. O sea, 30 más 30, 60 grados. Por lo tanto, concluimos que a las 10 en punto el ángulo que se forma es de 60 grados. ¿Cómo lo haríamos utilizando el transportador? Hasta ahorita no hemos usado el transportador. Usamos el concepto del ángulo de 90 grados. Pero si yo quiero utilizar el transportador, pues escribo, dibujo las flechas, dibujo los punteros en el transportador. Entonces, ¿hacia dónde le apuntará el de las horas y el de los minutos? El de las horas le apuntará hasta el 10. Si nosotros dividimos en 3 partes iguales, dibujando un reloj, serían las 9, serían las 10, serían las 11 y las 12 frente al 90. Entonces, ubiquemos las flechas que indican las 10 en punto y nos va a quedar muy fácil determinar el ángulo. Entonces, a las 10 en punto, este ángulo, esta flechita mide para acá, hasta aquí. ¿Sí? Y el minutero, el que dibujamos con color azul, le apuntará hacia arriba, o sea, hacia el 12, hacia acá. ¿Qué ángulo forman? Entonces podemos trazar y decir que el ángulo es este que está aquí. El que va de 30 a 90. De 30 a 90. De 30 a 90 hay 60 grados. 90 menos 30 da 60 grados.
Ese es el ángulo y así se hallaría utilizando el transportador. También podríamos decir que el que va de 90 a 140. Si ustedes miran aquí, oculto por la flecha azul, por la flecha negra, está 150. Entonces el ángulo podríamos pensar que es el que va desde 90 hasta 150, que también da 60 grados. De cualquier manera que lo hagamos, concluimos que la medida del ángulo que forman las manecillas del reloj a las 10 en punto es 60 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta es la opción B,